La anatomía del páncreas. Es una glándula retroperitoneal que mide alrededor de 12 a 15 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de ancho. Esta se halla por detrás de la curvatura mayor del estómago y tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Además, está habitualmente conectada con el duodeno por medio de dos conductos, los cuales veremos más adelante. La cabeza es la porción dilatada del órgano, cercana a la curvatura del duodeno. Por encima y a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola de forma cilíndrica y alargada. Los jugos pancreáticos se secretan en las células exócrinas, dentro de conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos, los cuales son el conducto pancreático y el conducto accesorio, que vuelcan o derraman las secreciones en el intestino delgado. El conducto pancreático, o también conocido conducto de Wilson, es el más largo de los dos. En la mayoría de las personas se une el conducto colédoco con el conducto de Wilson y entran en el duodeno como un conducto común llamado ampolla hepatopancreática, o también conocida como ampolla de Vater. La ampolla se abre en una elevación de la mucosa duodenal, conocida como papila duodenal mayor, a unos 10 centímetros por debajo del esfínter pilórico del estómago. El paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado, y esto es por una masa de músculo liso, que es el esfínter de la ampolla hepatopancreática, o también conocido como esfínter de Oddi. El otro conducto del páncreas es el conducto accesorio, o también conocido como conducto de Santorini, el cual sale del páncreas y desemboca en el duodeno, a unos 2.5 centímetros por encima de la ampolla hepatopancreática. La histología del páncreas. El páncreas está constituido por pequeñas agrupaciones de células epiteliales glandulares. Alrededor del 99% de los racimos llamados acinos constituyen la porción exócrina del órgano. Las células acinosas secretan una mezcla de líquido y enzimas digestivas, llamada jugo pancreático, y el 1% restante de los acinos, los cuales son los islotes pancreáticos, forman la porción endocrina del páncreas. Por eso se dice que el páncreas es una glándula mixta, porque es endocrina y es exócrina. Estas células secretan las hormonas como son el glucagón, la insulina, la somatostatina, el polipéptido pancreático. Composición y funciones del jugo pancreático. Cada día el páncreas produce entre 1200 y 1500 mililitros de jugo pancreático. Este es un líquido transparente e incoloro formado en su mayor parte por agua, algunas sales, bicarbonato de sodio y varias enzimas. El bicarbonato de sodio le da al jugo pancreático el pH alcalino, el cual amortigua el jugo gástrico ácido del quimo, frena la acción de la pepsina del estómago y crea el pH adecuado para la acción de las enzimas digestivas en el intestino delgado. Las enzimas del jugo pancreático son la amilasa pancreática, la cual digiere almidón, varias enzimas que digieren proteínas como la tripsina, la quimotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa. La principal enzima digestiva de los triglicéridos en los adultos
es llamada lipasa pancreática, y las enzimas que digieren los ácidos nucleicos son la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Además, abajo se puede observar una imagen del páncreas. Las enzimas que atacan las proteínas son producidas como precursores inactivos, así como la pepsina se produce en el estómago como pepsinógeno. Como están inactivas, no digieren las células del propio páncreas. La tripsina se secreta en su forma inactiva, en forma de tripsinógeno. Las células acinosas pancreáticas también secretan la proteína, denominada inhibidor de la tripsina, que se combina con cualquier tripsina que se haya formado accidentalmente en el páncreas o en el jugo pancreático y bloquea su actividad. Pero cuando el tripsinógeno llega a la luz del intestino delgado, se encuentra con una enzima de ribete, en cepillo activadora, la cual es denominada enterocinasa, que desdobla parte de la molécula de tripsinógeno para formar tripsina. A su vez, la tripsina actúa sobre los precursores inactivos, como son la quimotripsinógenos, procarboxipeptidasa y proelastasa, para producir quimotripsina, carboxipeptidasa y elastasa, respectivamente. Continuando con el contenido, ahora nos adentramos a dos temas muy importantes: el hígado y la vesícula biliar. Estos, en la anatomía humana, son denominados órganos accesorios, aunque también podrían recibir el nombre de glándulas, ya que pueden secretar hormonas o sustancias, los cuales van a ser de mucha utilidad en cuanto al proceso de la digestión. Pareciera ser que ambos pueden trabajar por sí mismos sin necesidad del otro, sin embargo, se ha comprobado lo contrario. Cuando uno presenta alguna deficiencia en cuanto a su funcionamiento, puede acarrear problemas que a la larga se convierten en padecimientos muy graves y quizás acarreando a la persona hasta la muerte. A continuación vamos a explicar detalladamente cómo es su anatomía de estos, cómo es su histología y cuáles son sus funciones importantes que realizan. Pareciera ser que son órganos, como su nombre lo indica, accesorios, pero realmente sí son muy importantes. Comenzamos primero con las generalidades de ambos órganos. Tenemos que el hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y este llega a pesar alrededor de 1.4 kilos en un adulto promedio. De todos los órganos le sigue solo la piel en cuanto al tamaño. ¿Y dónde se ubica el hígado? Realmente, ¿en qué parte se encuentra? En la anatomía humana nos dice que la región abdominal se divide en 9 cavidades o 9 regiones. El hígado se puede encontrar entre la región del hipocondrio derecho, que como podemos observar en la imagen es este, y forma parte también del epigastro, que sería este. Realmente es un órgano bastante grande, no tanto como el intestino. Sin embargo, su tamaño igual le permite realizar una función muy importante. Luego tenemos a la vesícula, que es un saco piriforme localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. Este llega a medir de 7 a 10 centímetros. Pareciera ser que es muy pequeño, que realmente ¿para qué serviría este órgano? En la imagen se representa con este punto verde que se encuentra en la parte de la región del hipocondrio derecho y también de la parte de la cara inferior del hígado. Realmente, a pesar de ser un órgano
bastante pequeño, tiene una función muy importante y trascendental en cuanto al proceso digestivo. Ahora bien, adentrémonos a la anatomía del hígado y de la vesícula, pero vamos a empezar primero con la anatomía del hígado. El hígado está cubierto casi por completo por el peritoneo visceral y revestido en su totalidad por una capa de tejido conectivo denso y regular. El hígado se divide en dos regiones, que generalmente es lo más importante, lo más visible que se puede tener de este órgano. El lóbulo derecho, que es el más grande, y el lóbulo izquierdo, que es el más pequeño. ¿Cómo podemos considerar cuál es el lóbulo derecho y cuál es el lóbulo izquierdo? Bueno, es sencillo. Se toma en base a la posición anatómica del paciente o de nosotros mismos. Dentro de esto mismo, algunos anatomistas consideran que el lóbulo derecho abarca el lóbulo cuadrado y un lóbulo caudado, posterior sobre la base de la morfología interna. Bueno, en la imagen se puede representar el lóbulo caudado, que técnicamente es este, el lóbulo cuadrado, que es este, y aquí esta sección pequeña verde es la que conecta con la vesícula biliar. Están íntimamente relacionados. Otro ligamento muy importante es el ligamento redondo. ¿Y ese ligamento qué es? Pues en realidad ese ligamento que está señalado acá, el ligamento redondo, aquí está, quiero señalar la imagen, el ligamento redondo, es un vestigio que cuando el feto se va desarrollando, este ligamento está conectado con la región del ombligo, la región umbilical, en el cual sabemos que el cordón umbilical, cuando se genera el feto, le sirve para obtener los nutrientes necesarios para poder sobrevivir. Y vemos que desde la formación de un ser humano, el hígado cumple una función importante. Otros ligamentos son los coronarios, que son extensiones del peritoneo parietal que van del hígado al diafragma. ¿Okay? Aquí lo podemos ver, el ligamento coronario, que técnicamente es esto. Ahora muy bien, vamos a la vesícula biliar. En la vesícula biliar podemos distinguir tres secciones importantes. Un fondo, que son proyecciones hacia abajo, que como vemos en la imagen, fondo es esto. Un cuerpo, que es la porción central, que aquí está señalado en la imagen. Y un cuello, que es la porción estrecha, que es lo que está señalado aquí. Podría parecer un saquito como el de una pera, igual por el color se hace referencia a ello. Sin embargo, conserva un líquido importante y muy común llamado bilis. Sin igual forma, este contiene otras partes o se une a otras partes por medio de conductos, como puede ser el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, que podemos ver representados acá. Estos se unen al hígado, el cual el hígado produce la bilis. La bilis atraviesa los conductos y se une al conducto hepático común, que es toda esta parte. De aquí, este es almacenado en la bilis, en este pequeño saco, y luego, cuando se activa la hormona necesaria para que se pueda liberar la bilis, este pasa por el conducto cístico y va bajando hacia el conducto colédoco y aquí al final hacia el conducto biliar común. Y recordemos que existe una intersección entre el conducto pancreático y la bilis.
Como ya se había explicado, el páncreas está íntimamente igual relacionado con la bilis. Esto al final va a desencadenar en el duodeno, que es una parte, una sección del intestino delgado. Y aquí es donde comienza un proceso más, la degradación y la absorción de los ácidos grasos. Por eso es importante la bilis, para poder degradar los ácidos grasos que no fueron degradados en el estómago. Muy bien, ahora desde el punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes. Bueno, aquí tenemos una imagen donde nos representan la histología del hígado. Desde el punto de vista histológico, el hígado está compuesto por hepatocitos, canálicos, biliares y sinusoides hepáticos, que son las células principales, esas tres. Pero sin embargo, los hepatocitos son las células principales que generan funciones metabólicas, secretoras y endocrinas. Presentan entre 5 y 12 lados y constituyen casi el 80% del volumen del hígado. En esta imagen podemos encontrarlas aquí. De hecho, lo representa aquí, dice hepatocito, es esta célula. Y el conjunto de todas estas células se le conoce como láminas hepáticas, que aquí señala la imagen en una vista general de los componentes histológicos. Estos hepatocitos son encargados de la producción de bilis, que es una sustancia de color amarillento o amarronado, también puede ser de color verde oliva, que sirve tanto como una secreción digestiva. Dentro de esos mismos están los canálicos biliares, que viene representado aquí en la imagen, que son estas pequeñas ramificaciones. Si nos podemos dar cuenta, esos canálicos se encuentran íntimamente relacionados con los hepatocitos. Como les dije, los hepatocitos son los que generan la bilis. Ahora, estos canales biliares, canálicos biliares, sirven para poder extraer esa sustancia y transportarla hacia el conducto hepático común, pero antes tendrán que pasar por el conducto hepático derecho y por el conducto hepático izquierdo. Recordemos que esto se une con el cístico y para formar el conducto colédoco, que son muy importantes para que estos se dirijan hacia la bilis, que está aquí, la vesícula biliar. Vemos que el hígado también se encuentra en la vena cava inferior, la vena arteria hepática y la vena porta, que son muy importantes para poder dar irrigación sanguínea a el hígado y también a la vesícula biliar. Una tercera célula son los sinusoides hepáticos, que técnicamente son estos canales azules. Son estos canales azules que representan las sinusoides hepáticas, y dentro de eso mismo vemos que aquí señala la célula estrella de Kupfer, que es esto. Esto contiene ciertas células fagocíticas, los cuales se encargan de destruir eritrocitos o neutrófilos ya viejos y también estar presentes para combatir a ciertas bacterias o organismos que intenten afectar al hígado y todas sus funciones relacionadas. Aquí podemos ver la rama de la arteria hepática, que es la encargada de irrigar la sangre por todo. Esa es la rama de la arteria hepática. Irriga la sangre por todas las células que conforman el hígado. Juntos forman un conducto biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena hepática, que recibe el nombre de tríada portal. Los hepatocitos, el sistema de conductos biliares y los sinusoides hepáticos pueden organizarse en unidades anatómicas funcionales
de 3 formas diferentes que a continuación voy a explicar. Como les había comentado, los hepatocitos tienen diferentes formas en las cuales se representan en el hígado. El primero es el lóbulo hepático. Durante años los anatomistas describieron el lóbulo hepático como aquella unidad funcional del hígado. Según ese modelo, tiene una forma hexagonal, es decir, de 6 lados, y en el centro está la vena central y desde ahí salen las filas de hepatocitos y sinusoides hepáticos. Luego tenemos el lóbulo portal. Generalmente hace énfasis en la función exocrina que tiene el hígado, es decir, en la secreción de la bilis, que como ya habíamos comentado, es aquella sustancia importante en la degradación de los ácidos grasos en el intestino delgado. Igual se conecta con 3 venas centrales cerca de la tríada portal. Ese modelo realmente no ha sido ampliamente aceptado. Luego tenemos a los acinos hepáticos, que en la actualidad se consideran la unidad estructural y funcional del hígado. Cada uno es una masa casi ovalada que incluye porciones de 2 lóbulos. A continuación les explicaré cada uno de estos de manera gráfica. Bueno, aquí se nos representa de manera gráfica los hepatocitos en sus diferentes formas. Tenemos primero al lóbulo hepático, que como les había comentado, contiene 6 lados y aquí lo podemos observar claramente. Es decir, el lado 1, el lado 2, el lado 3, el lado 4, el lado 5 y el lado 6. ¿Ok? Y la siguiente imagen nos muestra el lóbulo porta, que recordemos que son los encargados principalmente por la generación de la bilis, pero esos no son muy considerados o ese modelo no ha sido ampliamente aceptado. Sin embargo, presentan una forma triangular y está definido por 3 líneas imaginarias que conectan 3 venas centrales, que es el triángulo que podemos ver observado aquí. Luego tenemos a los acinos hepáticos, quienes son la unidad estructural y funcional del hígado. Y en la siguiente imagen nos lo muestra más explícito. Aquí podemos observar que existen 3 zonas. Está dividido en 3 zonas por medio de líneas imaginarias. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. En el caso de la zona 1, está cerca de las ramas de la tríada portal, que es la que podemos observar aquí, y son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y de igual forma toxinas que provienen de la sangre. Estas células también son las primeras en poder captar la glucosa y almacenarla como glucógeno. Recordemos que esa es una de las principales funciones que realiza el hígado. Y luego este glucógeno es convertido en glucosa y se utiliza cuando entramos en ayuno. También son las primeras en mostrar cambios morfológicos por una obstrucción y son las últimas en degradarse y las primeras en regenerarse. Luego tenemos a la zona 3. En la zona 3 son también las primeras en mostrar evidencias de acumulación de grasa y son de igual forma aquellas que se van a degradar primero y son las últimas en regenerarse. Luego tenemos a la zona 2, que tiene características estructurales y funcionales intermedias entre la zona 1 y la zona 3. El acino hepático generalmente es la unidad funcional y estructural más pequeña del hígado. Resulta bastante atractivo el hecho de que proporciona una descripción e interpretación lógicas en primer lugar de patrones de almacenamiento y liberación de glucógeno, los efectos tóxicos, degradación y regeneración relativos en cuanto a la proximidad de las zonas acinares o de las ramas de la tríada portal.
A continuación, nos enfocaremos en cuanto a la función que contiene la vesícula biliar y cómo es que está estructurado, principalmente su mucosa. Bueno, la mucosa de la vesícula biliar. Este presenta un epitelio cilíndrico simple, organizado en pliegues que es muy parecidos a los del estómago. La pared de la vesícula biliar carece de submucosa, que es algo muy importante y muy trascendente tenerlo en cuenta. En medio de la capa muscular existen fibras musculares lisas, que estas tienen la función de expulsar el contenido que se encuentra en la vesícula biliar, es decir, la bilis. Estos se dirigen hacia el conducto cístico, que como ya hemos explicado anteriormente, es aquella unión donde se conduce hacia el conducto biliar común. Por fuera, la vesícula está cubierta por el peritoneo visceral y una de las funciones de la vesícula son el almacenamiento y la concentración de la bilis producida por el hígado hasta 10 veces antes de que pase al intestino delgado. Este proceso es de concentración y también podemos encontrar agua y algunos iones que se absorben en la mucosa vesicular. Como podemos observar en la imagen, se nos muestran los pliegues que contienen, el epitelio cilíndrico simple, que de igual forma contiene algunas vellosidades, el tejido conectivo laxo, que es bastante importante y siempre lo vamos a encontrar, la mucosa, el tejido muscular y la serosa. Y como nos podemos dar cuenta, cada uno presenta características histológicas muy marcadas y que conforman las diferentes capas. Y es así como la vesícula está conformada. Circulación hepática. El hígado recibe sangre de dos fuentes. De la arteria hepática obtiene sangre oxigenada y, por la vena porta, recibe sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente microorganismos y toxinas del tubo digestivo. Ramas de la arteria hepática y de la vena porta transportan sangre hacia los sinusoides hepáticos, donde el oxígeno, la mayoría de los nutrientes y algunas sustancias tóxicas son captados por los hepatocitos. Los productos elaborados por los hepatocitos y los nutrientes requeridos por otras células se liberan de nuevo hacia la sangre, que drena hacia la vena central y luego fluye hacia la vena hepática. Funciones de la bilis. Los hepatocitos secretan diariamente entre 800 y 1000 mililitros de bilis. La bilis es un líquido amarillento, amarronado o color verde oliva. Presenta un pH de 7,6 a 8,6 y consiste en su mayor parte en agua, sales biliares, colesterol, un fosfolípido llamado lecitina, pigmentos biliares y varios iones. El principal pigmento biliar es la bilirrubina. La fagocitosis de los eritrocitos viejos libera hierro, globina y bilirrubina. Los dos primeros se reciclan, mientras que la bilirrubina se secreta en la bilis y eventualmente se degrada en el intestino. Uno de los productos de su degradación, la estercobilina, les otorga a las heces su característico color marrón. Las sales biliares cumplen una función en la emulsificación, la degradación de grandes glóbulos de lípidos en una suspensión de glóbulos más pequeños. Los glóbulos de lípidos más pequeños tienen una gran superficie que permite que la lipasa pancreática digiera los triglicéridos con mayor rapidez. Las sales biliares también participan en la absorción de lípidos luego de su digestión. Entre las comidas, luego de que se ha producido la mayor parte de la absorción, la bilis fluye hacia el interior de la vesícula biliar para su almacenamiento, debido a que el esfínter de la molla hematopancreática o el esfínter de Oddi encierra la entrada hacia el duodeno. Funciones del hígado.
El hígado mantiene los niveles normales de glucosa en sangre. Cuando la glucemia es baja, puede desdoblar el glucógeno en glucosa y liberarla en el torrente sanguíneo. También puede convertir ciertos aminoácidos y ácidos lácticos en glucosa y convertir otros azúcares como la fructosa y la galactosa en glucosa. Cuando la glucemia, al contrario, es elevada, el hígado convierte la glucosa en glucógeno y triglicéridos para almacenarlos. Los hepatocitos almacenan algunos triglicéridos, degradan ácidos grasos para generar ATP, sintetizan lipoproteínas que transportan ácidos grasos, triglicéridos y colesterol hacia las células del cuerpo y desde estas. Sintetizan colesterol y utilizan el colesterol para formar sales biliares. Los hepatocitos eliminan el grupo amino de los aminoácidos, es decir, los desaminan, de manera que pueden utilizarse en la producción de ATP o ser convertidos en hidratos de carbono o grasas. Sintetizan la mayoría de las proteínas plasmáticas, como la alfa y beta globulinas, la albúmina, la protrombina y el fibrinógeno. El hígado puede detoxificar sustancias como el alcohol y excretar drogas como la penicilina, eritromicina y sulfonamidas de la bilis. Puede también alterar químicamente o excretar hormonas tiroideas y hormonas esteroideas como los estrógenos y la aldosterona. La bilirrubina es captada por el hígado desde la sangre y se secreta con la bilis. La mayor parte de la bilis es metabolizada en el intestino delgado por las bacterias y eliminada junto con las heces. Las sales biliares sirven en el intestino delgado para emulsionar y absorber los lípidos. El hígado es el sitio principal de almacenamiento de algunas vitaminas, como las liposolubles y la B12, y minerales, como el hierro y el cobre, que se liberan del hígado cuando se requieren de alguna parte del cuerpo. Las células reticoendoteliales estrelladas del hígado fagocitan los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y algunas bacterias. La piel, el hígado y los riñones participan en la síntesis de la forma activa de la vitamina D. El páncreas, una glándula retroperitoneal, se halla por detrás de la cobertura mayor del estómago. Está conformado por una cabeza, porción ensanchada del órgano, cercana a la cobertura del duodeno, un cuerpo y una cola de forma usada. El páncreas está conectado con el duodeno por dos conductos, el conducto pancreático y el conducto accesorio. El conducto pancreático, conducto de Wilson, es el más grande de los dos y se une con el conducto colédoco para entrar en el duodeno, como un conducto llamado ampolla hepatopancreática, ampolla de Vater. Esta se abre en una elevación de la mucosa duodenal, conocida como papila duodenal mayor, por debajo del esfínter pilórico del estómago. El paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por el esfínter de la ampolla hepatopancreática, esfínter de Oddi. El otro conducto del páncreas, el conducto accesorio, conducto de Santorini, sale del páncreas y desemboca en el duodeno, por encima de la ampolla hepatopancreática. En el siguiente esquema podemos ver una sencilla representación que explica el camino de la bilis hasta el intestino delgado. Primero, los canálicos biliares recogen la bilis que pasa de los conductillos biliares y luego hacia los conductos biliares que eventualmente forman los conductos hepático derecho e izquierdo. Ambos se unen y abandonan el hígado como el conducto hepático común, el cual se une con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar el conducto colédoco. Desde aquí, la bilis se integra en el intestino delgado para participar en la digestión. El conducto pancreático es el más largo de los dos conductos del páncreas. En la mayoría de las personas se une con el conducto colédoco o hepatocístico y entra en el duodeno como un conducto llamado ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater.
El paso de los jugos pancreáticos y biliar por la ampolla hepatopancreática hacia el intestino delgado está regulado por una masa de músculo liso, el esfínter, de la ampolla hepatopancreática o esfínter de Oddi. A continuación, explicaré brevemente las partes de la siguiente imagen. El ligamento falciforme es uno de los repliegues peritonales más importantes. Une el hígado de la pared abdominal anterior y el diafragma. El hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo. Está por debajo del diafragma y ocupa la mayor parte del hipocondrio derecho y parte del epigastrio en la cavidad abdominopelviana. El conducto biliar hepático, como se mencionó anteriormente, es uno de los conductos donde se transporta la bilis desde el hígado, uniéndose al conducto biliar cístico, que sale de la vesícula biliar para así formar el conducto colédoco, del cual libera bilis hacia el duodeno. La vesícula biliar es un saco periforme, localizado en una depresión de la cara inferior del hígado. La papila duodenal mayor se le conoce así al lugar donde la ampolla hepatopancreática o ampolla de Bater se abre en una elevación de la mucosa duodental, a unos 10 centímetros por debajo del esfínter pilórico del estómago. El duodeno es la parte del intestino delgado que está comprendida entre el final del estómago y el yeyuno, que es donde van a parar los jugos biliares del hígado y del páncreas. El diafragma es uno de los músculos anchos situado entre las cavidades pectoral y abdominal. El vaso se encuentra en el costado izquierdo por arriba del estómago y debajo de las costillas. El páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola y están habitualmente conectadas al duodeno por medio de dos conductos. La cabeza es la porción dilatada del órgano, cercana a la estructura del duodeno. Por encima a la izquierda de la cabeza se encuentra el cuerpo y la cola de forma abusada. Los jugos pancreáticos se secretan en las células exocrinas dentro de conductillos que se unen íntimamente para formar dos largos conductos, ya antes mencionados, el conducto pancreático y el conducto accesorio, que vuelcan las secreciones del intestino delgado. El conducto pancreático o conducto de Wirsung es el más largo de los dos.